En algún lugar del vasto océano Pacífico, donde las aguas son tan azules que parecen irreales y las selvas aún susurran secretos milenarios, yace una isla olvidada por los mapas modernos y los libros escolares, Kosrae. A primera vista, podría parecer solo otro punto verde entre miles de islas tropicales, un pedazo de tierra rodeado de mar, sol y palmeras. Pero Kosrae es mucho más que eso. Es una cápsula del tiempo, un vestigio latente de una civilización que no solo sobrevivió, sino que floreció con su propio idioma, sus propias creencias, su propio reino, y con secretos que jamás han sido contados del todo. Lo fascinante de Kosrae no es lo que se puede ver, sino lo que no se ve. Bajo su densa vegetación y sus aguas cristalinas, bajo sus ruinas de piedra negra y sus leyendas casi extinguidas, late una historia que, si tan solo te atreves a mirar de cerca, te desafiará a replantearte lo que creías saber sobre el Pacífico. No todos están preparados para enfrentar una historia que podría derrumbar la narrativa de las grandes civilizaciones conocidas. Podrías pensar que esto no es para ti, que ya sabes lo que necesitas saber. Pero si algo en ti siente que hay más, si intuyes que lo desconocido guarda tesoros que aún pueden cambiar tu visión del mundo, entonces tal vez, solo tal vez, estás en el lugar correcto. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Imagina esto, una ciudad construida en piedra hace cientos de años en medio del océano, con estructuras perfectamente alineadas, canales tallados en roca volcánica, y una arquitectura que no solo revela dominio técnico, sino una profunda conexión espiritual con el entorno. Lelu no fue simplemente una capital, fue el centro de un reino cuya influencia se extendía más allá de sus costas, que comerciaba, navegaba, y organizaba su vida bajo principios que aún no hemos comprendido del todo. Sin embargo, su historia fue enterrada, no por la selva, ni por el tiempo, sino por el olvido. ¿Por qué nadie habla de Kosrae cuando se mencionan civilizaciones legendarias como los mayas, los egipcios o los pueblos de Mesopotamia? ¿Por qué su nombre apenas aparece en las páginas de los libros? Hay una verdad escondida aquí. Una verdad que desafía la narrativa aceptada. Una verdad que fue silenciada, quizá porque no encajaba en el relato que los poderosos querían construir. Pero ahora, esa verdad está comenzando a resurgir. Y cuando lo haga por completo, tú podrás decir que estuviste ahí cuando todo comenzó a salir a la luz. Kosrae no es solo una historia que merece ser contada. Es una advertencia. Una prueba viviente de cómo un pueblo puede ser grande, brillante, profundo, y aún así, ser arrancado de la memoria colectiva. Pero también es una promesa. La promesa de que aún hay tiempo. Aún hay voces por escuchar. Aún hay ruinas por descifrar. Y tú puedes ser parte de ese descubrimiento. ¿Estás listo para conocer lo que la historia oficial ignoró? ¿Te atreves a seguir el rastro de una civilización que vivió en armonía con el mar y los astros, que construyó con las manos lo que muchos hoy no podrían replicar con máquinas? Entonces prepárate, porque lo que viene a continuación podría cambiarlo todo. En lo profundo de la isla de Kosrae, escondida entre árboles de pan, hibiscos salvajes y lianas que parecen custodiar los secretos del tiempo, yace una ciudad antigua, Lelu. No es una leyenda, ni una interpretación romántica de algún mito isleño. Es real. Puedes caminar sobre sus piedras, tocar sus muros de basalto y escuchar, si estás en silencio, el eco de una grandeza que se resiste a desaparecer. Lelu fue alguna vez el corazón palpitante de un reino sofisticado, misterioso y adelantado a su tiempo. Pero nadie habla de ella. No aparece en los documentales de civilizaciones perdidas ni se estudia en las universidades más prestigiosas del mundo. Y sin embargo, existe. Lelu fue construida con bloques de piedra volcánica tan perfectamente encajados que sus formas aún impresionan a los arqueólogos modernos. Eran estructuras elevadas, rectangulares, con canales que controlaban el agua, con habitaciones, espacios ceremoniales y muros de más de 3 metros de alto. Y todo esto, en una pequeña isla del Pacífico, aislada por miles de kilómetros de océano. ¿Cómo lo lograron? ¿Quién les enseñó a trabajar la piedra con tal precisión? ¿Y por qué todo eso fue olvidado? Lo fácil sería pensar que simplemente eran imitadores, que copiaron técnicas de otros pueblos más conocidos.
Pero no hay registros de contacto con otras culturas antes de la llegada de los europeos. Tampoco hay evidencia de influencia directa de otras civilizaciones megalíticas. Entonces, si nadie les enseñó, ¿lo descubrieron por sí mismos? ¿O hubo algo más? Algo que no cuadra. Algo que escapa a la lógica. Y si la ciudad de Lelu no fue solo una capital, sino parte de una red aún más amplia, una conexión entre islas, culturas y saberes que se nos han escapado por siglos, entonces quizás estamos ante un rompecabezas aún sin resolver. Una teoría aún no confirmada, pero profundamente inquietante, sugiere que Lelu podría estar relacionada con los antiguos constructores de Nan Madol, la enigmática ciudad construida sobre islotes artificiales en la vecina Pompey. Ambas estructuras muestran un estilo arquitectónico similar, ambas deslumbran con sus muros ciclópeos, ambas son misterios suspendidos entre historia y mito. ¿Es posible que ambas ciudades hayan sido parte de una civilización panoceánica organizada? Si eso es cierto, estaríamos hablando de una cultura que viajó, navegó y construyó a lo largo de cientos de kilómetros de mar abierto, siglos antes de que Occidente lo considerara posible. Pero si eso es cierto, ¿por qué cayó? ¿Por qué no quedó registro? ¿Quién decidió que Lelu no merecía un lugar en la historia mundial? Hoy, la ciudad yace silenciosa. Las raíces de los árboles comienzan a reclamar sus muros. La humedad cubre las piedras. Los caminos están vacíos. Pero no del todo. Los descendientes de aquellos constructores aún viven, aún recuerdan fragmentos de leyendas, aún caminan entre las ruinas. Algunos ancianos dicen que por las noches, se escuchan pasos en los senderos de piedra, como si los antiguos reyes de Lelu aún patrullaran su capital olvidada. Podrías pensar que todo esto es solo folclore, que no vale la pena seguir investigando un montón de piedras cubiertas de musgo. Pero si miras con otros ojos, si escuchas con otros oídos, verás que Lelu no está dormida. Está esperando que alguien la redescubra, esperando que el mundo vuelva a mirar hacia ella, esperando que tú seas uno de los pocos que se atrevan a buscar la verdad entre las sombras de lo que fuimos, y de lo que podríamos volver a ser. Cuando los europeos comenzaron a surcar el Pacífico en busca de nuevas rutas y riquezas, muchos creían que las pequeñas islas que encontraban eran primitivas, apenas habitadas por sociedades atrasadas que vivían en chozas y canoas. ¡Qué equivocados estaban! Porque en medio de ese océano interminable, había pueblos que no solo navegaban mejor que los propios europeos, sino que lo hacían sin mapas, sin brújulas, sin astrolabios. Uno de esos pueblos eran los cosraeanos. ¿Cómo lograban moverse entre islas a cientos o miles de kilómetros de distancia con precisión milimétrica? La respuesta está en una combinación de conocimiento ancestral, aguda observación de la naturaleza y una sensibilidad que nuestra sociedad moderna ha perdido. Los cosraeanos eran navegantes del silencio. No necesitaban máquinas. Su brújula era el cielo. Su mapa, el comportamiento de las olas. Y su confianza, la que se tiene cuando se ha transmitido un conocimiento durante generaciones sin que se rompa la cadena. Los cosraeanos leían las estrellas como si fueran párrafos flotando en el cielo. Sabían exactamente qué constelaciones eran visibles en qué época del año, y cómo se alineaban con la posición de su isla. Pero no se quedaban en la observación celeste. Eran maestros en leer las olas reflejadas, esas pequeñas ondulaciones en el mar que rebotan cuando tocan otras islas, aunque estén fuera del horizonte visual. A través de la orientación del oleaje, podían saber que había tierra firme más allá de lo que el ojo podía ver. Esto no es teoría. Hoy en día, las pruebas empíricas de esta técnica han dejado asombrados a oceanógrafos modernos. Podrías pensar que todo esto ya se sabe, que es parte de las técnicas polinesias ampliamente estudiadas. Pero lo sorprendente aquí es que los cosraeanos no formaban parte directa de la tradición polinesia. Eran micronesios, parte de otra red cultural. Entonces, ¿cómo desarrollaron un sistema tan similar, y a la vez tan propio? ¿Hubo una conexión entre estos pueblos que se nos ha escapado por completo? ¿Y si existió una civilización oceánica aún más antigua, una madre de culturas que legó estos conocimientos a través de generaciones y archipiélagos? Lo más inquietante es que los cosraeanos no guardaban estos saberes en libros. No había escritura. Todo se transmitía oralmente. Una generación enseñaba a la siguiente, no con clases ni manuales, sino con vivencias, con travesías reales, con la experiencia del cuerpo en comunión con el mar. Y aquí es donde surge una idea poderosa.
Quizá lo que perdimos con la modernidad no fue solo tecnología olvidada, sino una forma de percibir el mundo que hoy nos resulta imposible de recuperar. ¿Por qué? ¿Qué hace falta para confiar tu vida a una canoa en medio del océano, guiado solo por el cielo y las olas? No es solo conocimiento. Es fe. Es conexión. Y sin embargo, este conocimiento estuvo a punto de desaparecer. Cuando llegaron los colonizadores y los misioneros, muchos cosraeanos fueron obligados a renunciar a sus tradiciones, a cambiar su idioma, a ignorar a los ancianos. Las rutas dejaron de usarse. Las historias comenzaron a olvidarse. Y lo que alguna vez fue una red invisible de sabiduría quedó rota, como una cuerda cortada en varios puntos. Puede que ya sea tarde para rescatar todo lo que sabían. Pero también puede que aún quede tiempo. Aún hay viejos navegantes en las islas cercanas. Aún hay jóvenes que quieren aprender. Y tú estás aquí, escuchando esta historia. Tal vez eso ya es un paso hacia el renacimiento de algo que nunca debió perderse. Y si este conocimiento ancestral no solo sirve para entender el pasado, sino para salvar el futuro? Y sí, en un mundo cada vez más desconectado, lo que más necesitamos no es más tecnología, sino volver a escuchar las olas. Durante siglos, los imperios han sido escritos por los vencedores. La historia se ha contado desde los tronos de Europa, desde los archivos de las grandes potencias coloniales, desde los templos más visibles y las ciudades más monumentales. Pero en ese esquema dominante, ¿quién escribió la historia de Khosrae? Nadie. O al menos, nadie que no tuviera una agenda. Porque lo cierto es que Khosrae fue un reino. Real. Organizado. Con jerarquías, sistemas de tributo, leyes y una estructura política tan compleja como la de muchas naciones reconocidas por la historia. Sin embargo, casi nadie lo menciona. Cuando los primeros europeos llegaron a Khosrae a mediados del siglo XIX, lo que encontraron no fue un conjunto disperso de aldeas tribales, sino una sociedad altamente organizada con un poder central que residía en Lelu, la antigua capital. Allí gobernaba un monarca, el Tokhosra, asistido por una nobleza que regulaba todo, desde los cultivos hasta las actividades espirituales. Había castas, especializaciones laborales y una cosmovisión tan profunda que el rey era considerado el nexo entre el mundo humano y las fuerzas invisibles del entorno. Y sin embargo, ¿por qué esta historia no aparece en ningún manual? ¿Por qué los estudiantes del mundo aprenden sobre Babilonia, Egipto y Roma, pero no sobre Khosrae? Tal vez porque la historia no se trata solo de hechos, sino de visibilidad. Y los pueblos que no cuentan con quien los narre, terminan condenados al olvido. Pero hay algo aún más inquietante. No es solo que Khosrae haya sido ignorada. Es que existen indicios de que su memoria fue deliberadamente silenciada. Algunos registros europeos hablan de la destrucción de templos, del cambio forzoso de idioma, de la eliminación sistemática de símbolos sagrados. Cuando los misioneros cristianos llegaron, vieron en las prácticas khosraeanas una amenaza. La espiritualidad de la isla era tan poderosa, tan arraigada, que solo podía ser erradicada si se destruía desde la raíz. Podrías pensar que esto fue simplemente el curso normal del progreso o la civilización moderna. Pero si analizamos los patrones, veremos que no fue casualidad. Fue estrategia. Fue conquista cultural. Porque si Khosrae seguía creyendo en sus dioses, en sus ancestros, en su rey divino, entonces no se doblegaría. Y para que se doblegara, primero tenía que olvidar quién era. No lo olvidemos, un reino con leyes, con sistema de gobierno, con una ciudad construida en piedra negra, con un idioma único, con sacerdotes, navegantes, constructores y poetas. Eso fue Khosrae. Y sin embargo, hoy ni siquiera tiene un capítulo en la historia oficial del Pacífico. Pero la memoria no muere tan fácilmente. Está en los cantos de los ancianos, en las piedras que aún se niegan a caer, en los rituales que se realizan en secreto, lejos de la mirada de los forasteros. Está en el corazón de los descendientes que aún sienten el peso de una corona invisible, que no se ve, pero se hereda. Quizá pienses que el tiempo ya pasó, que la historia se perdió y no hay vuelta atrás. Pero si has llegado hasta aquí, si estás leyendo esto, entonces eres parte de una minoría que se niega a aceptar que el olvido es inevitable. Y si el conocimiento de Khosrae ha sobrevivido al mar, al fuego, al silencio y al olvido, quizá está esperando este momento. El momento en que, por fin, el mundo vuelva a escuchar su nombre y reconozca lo que fue, un reino, un pueblo,
Una historia digna de ser recordada. Pocos eventos son tan devastadores para una cultura como su caída. Pero lo más trágico no es el derrumbe de sus estructuras físicas, sino el colapso de su alma colectiva. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Khosrae. Y lo más perturbador es que no fue una caída repentina, con batallas épicas o invasiones masivas. No, fue una desaparición silenciosa, un borrado progresivo, invisible, como una vela que se apaga sin que nadie lo note. Cuando los europeos entraron en contacto con la isla en el siglo XIX, Khosrae ya era un reino vibrante, pero vulnerable. Su conexión con otras islas había menguado, sus tradiciones estaban intactas, pero frágiles. Y entonces, comenzaron a llegar los barcos. Primero con comerciantes, luego con misioneros, después, con enfermedades. Enfermedades que los khosraeanos nunca habían conocido. Viruela, sarampión, gripe. La población se redujo de miles, a unos cientos en tan solo unas décadas. No por guerras, no por hambre, sino por el simple contacto con un mundo exterior que los consideraba exóticos, pero inferiores. Pero lo más destructivo no fue el impacto biológico, sino el espiritual. Los misioneros llegaron con una misión clara: erradicar la cosmovisión local y reemplazarla por una nueva religión. Se construyeron iglesias donde antes había altares ancestrales. Se prohibieron los cantos ceremoniales. Se sustituyeron nombres. Se humilló a los sabios. Se condenó a los sacerdotes. Se hizo sentir que ser khosraeano era algo de lo que había que avergonzarse. Tal vez pienses que esta historia es común en muchas partes del mundo, que no hay nada nuevo aquí. Pero aquí es donde comienza a inquietar de verdad. Algunos relatos sugieren que antes de la llegada de los europeos, los líderes khosraeanos sabían que venía algo oscuro. Que los cielos les dieron señales, que los ancianos comenzaron a esconder objetos sagrados, a sellar conocimientos en forma de cantos cifrados, a guardar partes esenciales de su historia para cuando llegara el olvido. Y si eso es cierto, entonces la caída de Khosrae no fue solo una tragedia, fue una estrategia de resistencia a largo plazo. Un plan silencioso para sobrevivir en la memoria cuando ya no fuera posible vivir en libertad. La caída fue total. El reino desapareció. Las estructuras políticas se disolvieron, los rituales se ocultaron, el idioma empezó a cambiar, y durante más de un siglo, el mundo creyó que Khosrae era solo una isla más, un lugar de paso, un destino olvidable. Y sin embargo, algo quedó, algo resistió, porque la memoria de un pueblo no se borra tan fácil. Está en los huesos, en las piedras, en los árboles que crecieron donde antes había templos. Está en los suspiros de las madres que cuentan cuentos a sus hijos sin saber que están transmitiendo mitología ancestral. Está en los silencios, en lo que no se dice, pero se siente. Podrías pensar que ya no hay nada que rescatar. Que lo que fue, fue. Que es mejor mirar al futuro y dejar el pasado donde está. Pero si sigues aquí, si aún estás leyendo, entonces sabes que eso sería traición. Porque todo lo que ha caído puede levantarse. Y si la caída fue silenciosa, el renacimiento puede ser atronador. ¿Y si no fue el final? ¿Y si la caída de Khosrae fue solo un capítulo, y no el cierre del libro? El idioma es más que palabras. Es la forma en que una cultura piensa, siente, recuerda. Es el hilo invisible que conecta a los vivos con sus ancestros. Cuando una lengua muere, no solo desaparecen sus sonidos, se extingue una visión única del mundo. En Khosrae, ese hilo ha estado al borde de romperse muchas veces. Y sin embargo, aún resiste. El idioma khosraense, también conocido como khosraeano, es una joya lingüística. Pertenece a la rama micronesia de las lenguas austronesias, pero contiene rasgos fonéticos y gramaticales que lo hacen distinto incluso de sus vecinos más cercanos. Tiene estructuras que no aparecen en otras lenguas de la región, giros únicos, y palabras que describen fenómenos naturales, espirituales y sociales con una precisión que el inglés o el español apenas podrían rozar. ¿Cómo es posible que un idioma tan complejo y refinado haya evolucionado en una isla tan pequeña y remota? Esa es la pregunta que ha desconcertado a lingüistas y antropólogos. Algunos lo achacan a la evolución natural del lenguaje en el aislamiento. Pero otros sospechan que detrás del khosraense hay algo más. Algo que se nos escapa. ¿Y si este idioma fue diseñado para guardar información específica?
Y si sus estructuras verbales, sus modos de narración, estaban pensados para transmitir historia, cosmología y sabiduría sin necesidad de escritura, porque en Khosrae no existía la escritura antigua. Todo se conservaba con la voz, con la repetición, con la memoria perfecta. Lo que se perdiera en la palabra, se perdería para siempre. Pero aquí ocurre algo todavía más fascinante. Muchos de los cantos antiguos khosraeanos utilizan fórmulas mnemotécnicas que solo funcionan en su idioma. No pueden traducirse sin que pierdan ritmo, significado o profundidad. Es decir, esos cantos no fueron hechos para ser compartidos con el mundo exterior. Fueron creados para permanecer dentro del alma del pueblo. Y esto cambia todo, porque no estamos hablando solo de una lengua, sino de un código. Un sistema vivo de transmisión cultural cifrado en sonidos, pausas, respiraciones y silencios. Puedes pensar que esto es solo una curiosidad lingüística, un detalle pintoresco más de una cultura exótica. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si la lengua khosraense guarda claves sobre el pasado del Pacífico, sobre sus rutas comerciales, sus conexiones perdidas, sus alianzas invisibles? Algunos estudios recientes han empezado a encontrar coincidencias fonéticas entre términos sagrados khosraeanos y palabras rituales en lenguas de otras islas muy distantes. Coincidencia, o eco de una lengua madre que alguna vez unió al océano entero. Hoy, el idioma khosraense sigue vivo, pero está en peligro. Se habla en las casas, en las escuelas locales, pero cada vez menos. La globalización ha traído nuevas lenguas, nuevas formas de hablar, nuevas prioridades. Y si el idioma desaparece, se irán con él los cantos, las historias, las metáforas que no se pueden decir de otra forma. Porque hay palabras que solo se entienden en el contexto donde nacieron. Y hay verdades que solo pueden contarse en la lengua que las parió. Tal vez pienses que no importa, que mientras la gente viva bien, hablar o no hablar el idioma ancestral es solo una cuestión secundaria. Pero cuando un pueblo pierde su lengua, pierde su brújula, pierde su nombre, se vuelve visitante en su propia tierra. El khosraense no es solo un idioma. Es una resistencia. Es una forma de decir, aún estamos aquí. Y si alguien decide aprenderlo, enseñarlo, grabarlo, compartirlo, está haciendo más que preservar una lengua, está alzando un estandarte en contra del olvido. ¿Y si aún estamos a tiempo? ¿Y si recuperar el idioma khosraense es la llave para despertar todo lo que se ha dormido? En las selvas profundas de Khosrae, donde la niebla se posa suave sobre los árboles al amanecer y el silencio parece guardar pactos antiguos, aún se respira una energía que no se puede explicar con lógica. Hay zonas donde los locales no entran después del atardecer. Lugares donde las palabras bajan el tono de forma instintiva. Árboles que no se deben talar. Piedras que no se deben mover. Porque aunque la modernidad ha pintado la isla con trazos de asfalto y cemento, los espíritus del bosque y la montaña todavía reclaman lo que fue suyo. Los khosraeanos, desde tiempos inmemoriales, vivieron en estrecho contacto con fuerzas que no se pueden ver, pero que se sienten. Espíritus guardianes del mar, de la tierra, del viento. No eran supersticiones sin fundamento, eran parte de un sistema espiritual profundo, estructurado, transmitido de generación en generación con una precisión que dejaba poco margen para la invención. Estos espíritus no eran dioses en el sentido occidental. No eran castigos ni recompensas. Eran presencias, fuerzas que podían proteger o castigar, dependiendo del respeto que se les mostrara. Puede que hoy pienses que todo esto pertenece a los cuentos de viejos, a las mitologías sin peso, a las creencias que el tiempo y la ciencia han superado. Pero aquí es donde empieza a inquietar la historia. Porque hay testimonios, relatos recientes, gente joven que ha entrado a las antiguas zonas sagradas por desafío, por curiosidad, por grabar contenido para redes, y que ha salido transformada. Algunos hablan de pesadillas recurrentes, otros de enfermedades repentinas. Algunos simplemente se niegan a hablar. ¿Coincidencias? ¿Sugestión? ¿O algo más que no alcanzamos a comprender con los filtros racionales del siglo XXI? Lo que sabemos es que esos lugares existen. Aún hay piedras marcadas con símbolos cuya interpretación se ha perdido. Aún hay árboles cuyas raíces envuelven lo que podrían ser antiguos altares. Y aún hay ancianos que, sin mucha explicación, te toman del brazo y te dicen, no entres ahí. No lo gritan, no lo imponen, solo lo dicen con una mirada tan firme, tan antigua,
que uno entiende que no hace falta preguntar más. ¿Y si esas advertencias no son simples tradiciones sino medidas de contención? ¿Y si esos lugares no han sido olvidados, sino deliberadamente ocultados por los propios cosraeanos para protegernos de lo que contienen? Hay una historia, casi una leyenda, que se repite en susurros, la de una montaña donde los primeros reyes recibían visiones en sueños. Solo podían subir acompañados de un chamán, y al regresar, no se les permitía hablar durante 3 días. Nadie sabe qué veían allí, pero los relatos aseguran que las decisiones más importantes del antiguo reino se tomaban después de esas visitas. Hoy, esa montaña está cerrada al público. No hay senderos señalizados. No hay visitas guiadas. Solo silencio. Puedes decir que estas historias no tienen valor histórico, que la ciencia no puede validar lo invisible, que los espíritus no existen. Pero incluso los más escépticos que han recorrido Cosrae admiten que hay lugares donde se siente algo. Y a veces, sentir es más que suficiente. A veces, la percepción es todo lo que queda cuando el conocimiento se ha desvanecido. La espiritualidad cosraeana no buscaba dominar la naturaleza. Buscaba convivir con ella. No temía a los espíritus, los respetaba. Sabía que cada ofensa tenía una consecuencia, que cada acto era parte de un equilibrio delicado. Y hoy, en un mundo que ha perdido casi todo sentido de respeto por lo natural, tal vez el mensaje más importante que podemos recuperar es este: hay cosas que no se deben tocar, no porque no se pueda, sino porque no se debe. Y si la clave para entender a Cosrae no está en sus ruinas, sino en los espacios vacíos que rodean esas ruinas, y si el verdadero mapa de su historia está en los lugares a los que nadie se atreve a entrar. El océano que rodea Cosrae es tan transparente que permite ver el fondo marino a varios metros de profundidad. Pero no todo lo que yace bajo esas aguas es coral, arena y peces de colores. Hay algo más. Algo que permanece oculto, cubierto por la sal, el tiempo y el olvido. Algo que no se ve a simple vista, pero que está ahí. En las últimas décadas, buzos locales y arqueólogos curiosos han empezado a reportar hallazgos desconcertantes en las zonas costeras menos exploradas de la isla. Bloques de piedra en formaciones no naturales, estructuras alineadas que parecieran haber sido diseñadas por manos humanas, caminos sumergidos que comienzan en tierra firme y se extienden hacia el mar. ¿Es posible que parte de la antigua Cosrae esté bajo el agua? ¿Que una porción de su civilización haya sido literalmente tragada por el océano? Las leyendas locales hablan de un lugar llamado Lelú bajo el mar. Según las historias, esa ciudad no cayó por guerra ni por ruina, sino por castigo. Por romper el equilibrio con los espíritus guardianes. Las aguas crecieron, dicen los relatos, y se llevaron consigo templos, viviendas y altares. Y aunque muchos lo consideran solo un mito, la ciencia parece estar empezando a ponerse al día con estas antiguas advertencias. Estudios recientes han demostrado que Cosrae, como muchas islas del Pacífico, ha estado hundiéndose gradualmente debido al aumento del nivel del mar y la erosión de las costas. Pero hay algo más. La isla muestra indicios de actividad tectónica que podría haber causado hundimientos repentinos en el pasado. Entonces, lo que parecía una leyenda podría estar basado en un evento real. Y si eso es cierto, ¿cuánto de la historia cosraeana está ahora bajo el mar, fuera del alcance de nuestras manos? Algunos fragmentos de muros han sido fotografiados a varios metros de profundidad. Son piedras grandes, encajadas con una precisión que desafía la lógica para haber sido obra del oleaje. En otras zonas, pescadores cuentan que sus redes se atascan en cosas extrañas, como si hubiese estructuras ocultas en el fondo. Pero nadie quiere hablar mucho de eso. Hay una mezcla de temor y respeto, como si saber demasiado de lo que yace bajo el agua pudiera despertar algo que es mejor dejar dormido. Podrías pensar que se trata simplemente de erosión natural, de casualidades geológicas. Pero las formas, las alineaciones, la cercanía con las estructuras del Lelú en tierra firme, todo sugiere que hubo más, que hubo otra parte del reino, que Cosrae fue más grande de lo que hoy conocemos. Y si eso es verdad, entonces la historia que contamos hasta ahora es solo una fracción, una sombra de lo que realmente fue. Lo que inquieta no es solo lo que podría encontrarse, sino lo que implica. Si existió una red de construcciones costeras, si hubo caminos que conectaban tierra firme con islas artificiales, si hubo templos ahora sumergidos, entonces tal vez Cosrae estaba conectada con algo mucho mayor. Una civilización marítima que no dependía de continentes,
sino de puntos estratégicos entre las olas. Una red que aún no hemos cartografiado del todo. Quizás pienses que es muy tarde, que lo que está bajo el mar ya se perdió para siempre. Pero el agua no borra, solo guarda, y hay quienes están empezando a buscar. Porque debajo del silencio del océano, aún hay historias que gritan por ser contadas. ¿Y si el futuro de Khosrae depende de mirar hacia abajo, no hacia adelante? ¿Y si lo que el mar cubrió es lo que salvará su memoria? En una choza de techo de palma, apartada del bullicio del pueblo, un anciano de mirada firme y espalda encorvada murmura palabras que casi se han perdido. Su nieto lo escucha, graba con su teléfono. No entiende todo lo que el abuelo dice, pero sabe que esas frases no pueden morir con él. Porque en cada una de ellas hay algo más que lenguaje, hay medicina, hay sabiduría, hay historia, y hay resistencia. Durante generaciones, los ancianos de Khosrae fueron los guardianes del conocimiento profundo. No solo sabían cuándo sembrar y cosechar, cómo construir una canoa o leer el cielo. Sabían cómo sanar con plantas, cómo comunicarse con los espíritus del bosque, cómo interpretar los sueños. Para ellos, no existía separación entre ciencia y espiritualidad. Cada planta tenía un espíritu. Cada enfermedad, un origen físico y otro invisible. Cada sanación, un ritual y una fórmula. Y lo más asombroso es que muchas de esas prácticas, cuando han sido estudiadas con métodos modernos, muestran eficacia real. Curan. Funcionan. Puedes pensar que todo esto es solo herbolaria básica, que se repite en todas las culturas ancestrales. Pero lo que distingue al conocimiento khosraense es su estructura, su profundidad y su codificación. No se enseña en libros ni se transmite de forma abierta. Solo aquellos considerados dignos reciben ciertas enseñanzas. Y aún hoy, los ancianos miden sus palabras, incluso frente a los suyos. Porque saben que una planta mal usada puede matar, que una oración mal pronunciada puede desequilibrar, que el saber sin respeto es una amenaza. Hay registros de prácticas médicas khosraeanas que incluyen métodos de fermentación, aplicaciones de calor, preparados de corteza combinados con cantos específicos y fases lunares exactas. Para ellos, no era suficiente tener el ingrediente. Era necesario el momento, la intención, la conexión con el mundo natural. Y si esto no es solo tradición, sino una forma de ciencia distinta, intuitiva, relacional, que no necesita microscopios porque escucha lo que el cuerpo dice en silencio? Pero la sabiduría de los ancianos no se limitaba a lo curativo. También eran astrónomos sin telescopios. Sabían cómo seguir los ciclos de Venus y Marte, cómo predecir tormentas observando el comportamiento de ciertos pájaros, cómo interpretar los patrones de marea sin fórmulas matemáticas. Y eso nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Cuánto conocimiento hemos perdido al asumir que todo lo ancestral era superstición? ¿Cuántos secretos sobre la naturaleza, el cuerpo humano y el universo se extinguieron cuando despreciamos a quienes no tenían títulos académicos, pero sí siglos de observación silenciosa? Lo más doloroso es que muchos de estos sabios murieron sin herederos. Con ellos se extinguieron nombres de plantas, recetas exactas, historias completas. Otros aún viven, pero ya no tienen a quien enseñar. Los jóvenes, absorbidos por la modernidad, no ven valor en sentarse horas a escuchar lo que no se puede monetizar. Y así, lo que fue una red viva de conocimiento se está deshilachando, hilo por hilo. Tal vez pienses que ya no hay vuelta atrás, que la modernidad barre con todo, que las voces viejas simplemente deben silenciarse para dar paso a lo nuevo. Pero, ¿y si lo nuevo no puede sostenerse sin las raíces de lo antiguo? Y si, en medio del colapso ambiental y la crisis de sentido que atraviesa el mundo, lo que más necesitamos es precisamente eso que despreciamos? Una manera de vivir donde cuerpo, tierra y alma no sean cosas separadas. Aún hay tiempo. Aún quedan abuelos con historias. Aún hay plantas que recuerdan lo que el hombre olvida. Y aún hay jóvenes, pocos, pero decididos, que están volviendo a escuchar. ¿Y si el futuro de Khosrae no está en el desarrollo, sino en el recuerdo? ¿Y si el renacer no implica avanzar, sino volver con respeto a quienes nunca dejaron de saber? En medio del Océano Pacífico, las islas no están solas. No son puntos aislados sin relación entre sí. Desde tiempos inmemoriales, estuvieron conectadas por rutas invisibles trazadas con el cielo, por migraciones antiguas, por alianzas y rivalidades que nunca se escribieron,
pero que quedaron impresas en la piedra y en la sangre. Khosrae, aunque hoy parece una isla solitaria, fue parte de una red más amplia. Una red de ciudades sagradas, de centros de poder esparcidos por el mar. Una de esas conexiones, la más intrigante y perturbadora, es la que une a Khosrae con Nan Madol, la mítica ciudad flotante de Pompey. Nan Madol ha sido calificada como la Venecia del Pacífico. Sus más de 90 islotes artificiales construidos sobre arrecifes de coral conforman una estructura ciclópea, con canales, muros gigantescos y una ingeniería que aún hoy asombra. Pero hay algo que pocos mencionan. La forma de construir Nan Madol guarda una semejanza casi idéntica con Lelu, la ciudad sagrada de Khosrae. Las piedras, el método de ensamblaje, la orientación ritual, incluso las funciones de las estructuras tienen paralelismos. ¿Cómo es posible que dos islas separadas por más de 600 kilómetros compartan un conocimiento tan específico y avanzado? La historia oficial dirá que cada una evolucionó por separado, que las coincidencias son casuales, pero los ancianos no piensan así. Según sus relatos, los pueblos de Pompey y Khosrae estuvieron unidos, no por comercio, no por guerra, sino por algo más profundo, un propósito compartido. Se dice que ambas ciudades fueron construidas como portales espirituales, centros de energía donde se conectaban el mundo físico con el espiritual, lugares donde se reunían los sabios para consultar los designios del universo. Y no termina ahí. Hay quienes aseguran que existía un tercer punto en esa red, una isla sumergida, más allá del horizonte, de la cual nadie quiere hablar. Solo se menciona en susurros. Solo los más viejos pronuncian su nombre, y luego callan. ¿Y si Nan Madol, Lelu y esta isla perdida formaban los vértices de un triángulo sagrado? Un mapa cósmico trazado sobre el océano, que servía a un propósito que aún no comprendemos del todo? Puedes pensar que esto es mitología, que estamos mezclando arqueología con fábula. Pero entonces, ¿cómo explicas las similitudes arquitectónicas? ¿Cómo justificas que en ambas islas existieran castas sacerdotales con funciones tan similares? ¿Por qué las piedras de ambas ciudades tienen dimensiones que parecen obedecer a proporciones matemáticas exactas, más allá de lo que se consideraría casualidad? Algo no cuadra. Y hay más. Algunos documentos coloniales del siglo XIX mencionan que ciertos jefes khosraeanos hablaban de la ciudad hermana en dirección oeste, que había conocimiento de otras estructuras similares, que los antiguos navegantes sabían cómo llegar, pero que la ruta fue olvidada a propósito. ¿Qué los hizo renunciar a ese contacto? ¿Qué ocurrió que los obligó a desconectarse? ¿Fue una tragedia? ¿Un exilio? ¿O una decisión ritual para sellar un poder que no debía expandirse? Hoy, tanto Nan Madol como Lelu están en ruinas. Las piedras siguen en pie, pero su propósito se ha diluido en el tiempo. Aún así, cuando uno camina entre esos muros oscuros y húmedos, siente que algo persiste. Un magnetismo, una carga, una historia no contada. Y tal vez ese sea el mayor misterio, no lo que se ve, sino lo que aún no ha sido dicho. Quizás pienses que el pasado es interesante solo como referencia, que no tiene implicaciones reales en el presente. Pero si existió una civilización que unía islas mediante conocimiento sagrado, que dominaba el arte de construir, de navegar, de vivir en armonía con el cosmos, ¿no deberíamos, al menos, preguntarnos qué fue de ella? ¿Y si parte de ese saber aún sobrevive, esperando ser recordado por quienes estén dispuestos a escuchar con respeto? ¿Y si estamos caminando sobre las ruinas de una red sagrada que podría enseñarnos a ver el mundo de otra forma? En las orillas tranquilas de Khosrae, donde el mar parece susurrar antiguas canciones y el viento carga con aromas de pan recién horneado y sal marina, algo está cambiando. No se escucha en discursos oficiales ni se transmite en noticieros. No hace ruido, pero se siente, una energía que crece en los rincones menos esperados, un movimiento que no grita, pero que empuja desde abajo. Es el renacer silencioso de una identidad. Es la juventud khosraeana despertando. Durante décadas, las nuevas generaciones de Khosrae crecieron bajo la sombra del olvido. Escuelas que priorizaban el inglés sobre la lengua materna. Iglesias que suprimieron los rituales ancestrales. Modelos de éxito importados desde Occidente. Y así, poco a poco, se fue quebrando el hilo que conectaba a los jóvenes con sus raíces. Muchos comenzaron a sentir que ser khosraean era una desventaja, una carga, algo que ocultar para poder avanzar en un mundo globalizado.
Pero algo comenzó a romperse. En el mejor sentido. Ya no todos quieren escapar de la isla. Ya no todos ven sus tradiciones como un estorbo. Cada vez más jóvenes están empezando a hacer preguntas que antes se evitaban. Están yendo a las ruinas de Lelu no como turistas, sino como descendientes. Están grabando los cantos de sus abuelos, están aprendiendo a tallar canoas, están recuperando las historias dormidas. Y lo están haciendo sin pedir permiso. Porque han entendido que esperar aprobación del mundo exterior es lo que los mantuvo silenciados por tanto tiempo. Uno de los movimientos más poderosos es el de revitalización del idioma. Grupos de jóvenes están creando contenido en cosraense para redes sociales. Están escribiendo canciones en su lengua. Están incluyendo términos ancestrales en conversaciones diarias. No como un acto folclórico, sino como una declaración política y espiritual. No hemos muerto. No hemos desaparecido. Estamos aquí. Lo mismo ocurre con la música, con la danza, con la medicina natural. Algunos jóvenes están dejando carreras universitarias para estudiar con los ancianos. Están eligiendo la selva en lugar del laboratorio. No porque desprecien el conocimiento moderno, sino porque entienden que su cultura también es ciencia, también es sabiduría, también es camino. Y si el mundo quiere avanzar hacia un modelo más sostenible, más humano, más conectado con la naturaleza, tal vez tenga que mirar hacia ellos. Podrías pensar que estos movimientos son pequeños, anecdóticos, que no cambiarán el rumbo de la historia. Pero toda transformación comienza así, con unos pocos que deciden no rendirse, no olvidar, no conformarse. Y lo más importante es que estos jóvenes no están solos. Están conectando con otros movimientos indígenas en todo el Pacífico. Están hablando con samoanos, pompeyanos, tonganos. Están reconstruyendo la red oceánica que sus ancestros alguna vez tejieron. Y, como si eso no fuera suficiente, están encontrando apoyo en quienes menos se espera. Algunos académicos, arqueólogos y científicos externos están comenzando a escuchar en serio, a acompañar sin imponer, a investigar sin despojar, porque han entendido que el conocimiento que queda en Cosrae no se puede medir en libros ni diplomas. Se mide en legado, en pertenencia, en memoria viva. Tal vez creas que el mundo moderno no deja espacio para lo ancestral, que la globalización lo devora todo. Pero si algo ha demostrado la historia de Cosrae es que la memoria no se extingue, solo se esconde. Y cuando encuentra el momento justo, regresa. Con fuerza, con voz propia. ¿Y si lo que vemos no es un simple rescate cultural, sino un acto de rebelión sagrada? ¿Y si estos jóvenes no solo están reconstruyendo su identidad, sino enseñándonos cómo rescatar la nuestra? En la costa sur de Cosrae, justo donde la selva se inclina con timidez hacia el mar, hay un lugar al que pocos turistas llegan. No hay señalización. No hay caminos asfaltados. Solo un sendero húmedo y estrecho entre los árboles que lleva a un muro cubierto de musgo. Es una parte de Lelu que no fue restaurada, que no aparece en postales, pero que guarda una energía distinta. Algunos la llaman la parte dormida. Otros, simplemente, no la nombran. Ese muro mira hacia el mar abierto. Y detrás de él, se extiende un pasadizo estrecho de piedra negra. La tradición oral dice que por ahí salían los antiguos gobernantes cuando querían escuchar la voluntad del océano. No era un paseo, era un ritual. Se internaban en el mar a solas, con una prenda ritual, sin armas, sin compañía. A veces regresaban, a veces no. Lo que se decía después era que el mar había respondido. Hoy, el muro sigue ahí. Silencioso. Sabe demasiado. Observa. Resiste. Como el resto de Cosrae. Porque aunque la globalización ha querido reescribir la isla, sus piedras se niegan. Sus historias se niegan. Y su gente, poco a poco, también. Hay un fuego encendido que no arde como hoguera, sino como brasas, constante, paciente, indestructible. La isla entera está comenzando a despertar de un letargo inducido. Como si el alma colectiva de su pueblo hubiese estado dormida, esperando este momento. Los jóvenes están aprendiendo. Los ancianos están hablando. Los arqueólogos están preguntando lo que antes ignoraban. Y en medio de todo eso, la identidad cosraeana comienza a tomar forma de nuevo. No igual que antes. No para imitar el pasado, sino para tomar de él lo que aún late, y usarlo como brújula. Hay esfuerzos por proteger los sitios sagrados.
Se están creando archivos digitales con relatos orales. Hay programas educativos bilingües en marcha. Se están enseñando danzas tradicionales en escuelas. Se están plantando árboles ceremoniales donde antes se habían colocado postes eléctricos. No son solo acciones culturales. Son actos de recuperación de soberanía espiritual, de dignidad. Y aquí ocurre algo profundamente poderoso. Khosrae no se está transformando en un parque temático de lo ancestral. No busca convertirse en destino de turismo exótico. Lo que está ocurriendo es más sutil, más íntimo, más trascendente. Es un pueblo mirándose de nuevo al espejo y reconociéndose. Diciendo, casi en voz baja, no hemos terminado. Podrías creer que este tipo de renacimiento solo ocurre en cuentos de superación. Que los pueblos pequeños no tienen el poder de levantarse contra siglos de olvido y colonización. Pero la historia humana está llena de resurrecciones inesperadas. De culturas que se pensaban muertas y que volvieron a cantar. De pueblos que fueron reducidos al silencio, y que un día comenzaron a hablar más fuerte que nunca. Y cuando eso ocurre, el mundo escucha, porque hay algo en ese tipo de renacimiento que no se puede ignorar. Tiene verdad, tiene dolor, y tiene belleza. ¿Y si Khosrae no es un lugar al que mirar con nostalgia, sino con respeto? ¿Y si su lucha actual no es solo por preservar el pasado, sino por construir un futuro donde las raíces y las alas puedan convivir? Cuando un pueblo ha sido silenciado, olvidado, desplazado en la historia, su mayor victoria no es volver a aparecer en los libros. Es mirarse al espejo y decir con firmeza, seguimos aquí. Ese es el momento en el que se redefine todo. El pasado ya no es solo ruina, se convierte en cimiento. La lengua ya no es un susurro, se transforma en estandarte. La isla ya no es solo un pedazo de tierra aislado en el Pacífico, se convierte en faro. Eso está ocurriendo en Khosrae. Y lo estás presenciando. La historia de este lugar no es la de una civilización caída, sino la de una identidad latente. Durante siglos, Khosrae pareció dormida, abandonada por la historia oficial, desconectada del mundo. Pero esa percepción estaba equivocada. Khosrae no estaba muerta. Estaba esperando. Esperando que las condiciones fueran las adecuadas. Que el mar bajara su marea de olvido. Que los descendientes despertaran. Que alguien, tú, tal vez, se detuviera a escuchar lo que aún tenía que decir. Porque si algo nos ha mostrado este viaje es que en cada piedra del Elu, en cada canto en khosraense, en cada historia contada al borde del fuego, hay una fuerza que no ha desaparecido. Solo ha cambiado de forma. Lo que antes fue reino, hoy es conciencia. Lo que antes fue templo, hoy es cuerpo. Lo que antes fue lengua sagrada, hoy se convierte en herramienta de resistencia. Y esa transformación no es debilidad. Es evolución. Es una forma de vencer desde la memoria, desde la raíz, desde lo invisible. Quizá pienses que es tarde para cambiar la historia. Que los grandes relatos ya están escritos, sellados, aceptados. Pero eso solo es cierto si crees que los libros mandan más que las voces. Y aquí, en esta isla rodeada de agua infinita, las voces están empezando a elevarse de nuevo. Voces jóvenes que no temen hablar khosraense. Voces viejas que vuelven a recordar con claridad. Voces que se encuentran, se abrazan y reconstruyen. Khosrae no necesita que el mundo la salve. No quiere lástima. No quiere vitrinas de museo. Lo que quiere, lo que exige, es ser vista. Ser escuchada, ser entendida como lo que es, una civilización viva, digna, sagrada. Una isla que eligió el silencio durante un tiempo, pero que ahora ha decidido hablar. Y si tú has llegado hasta aquí, si has recorrido esta historia con nosotros, entonces formas parte de ese renacimiento. Porque recordar también es un acto político. Porque aprender sobre lo invisible también es resistir al olvido. ¿Y si este no fuera el final? ¿Y si la verdadera historia de Khosrae apenas está comenzando, y tú estás justo al principio de ese nuevo capítulo? Nos enseñaron a buscar la historia en los imperios más ruidosos, a creer que la grandeza solo habita en las columnas griegas, en los códices europeos, en las ciudades que aún brillan bajo los reflectores del mundo moderno. Pero mientras mirábamos hacia esas cumbres, olvidamos las islas. Olvidamos las voces suaves. Olvidamos Khosrae. Hoy, ya no podemos darnos ese lujo. Khosrae no es un mito. No es una postal tropical.
No es una nota al pie de página en la historia del Pacífico. Es una civilización que vivió, que construyó, que navegó, que sanó, que soñó. Y que, a pesar del saqueo, del silencio, de la modernidad que quiso sepultarla, se niega a morir. Este no es un final. Es un llamado. A escuchar con atención. A mirar con respeto. A entender que lo pequeño no es débil. Y que lo olvidado puede ser lo más valioso. Khosrae nos entrega una lección silenciosa, pero poderosa. La identidad no se destruye, se transforma. Y si sabemos mirar con los ojos correctos, encontraremos en sus piedras, en sus cantos y en su gente, el reflejo de todo lo que el mundo necesita recordar. Porque mientras el resto del planeta corre hacia el futuro sin mirar atrás, Khosrae nos enseña que a veces, solo a veces, la verdadera evolución comienza cuando decidimos volver a nuestras raíces. Gracias por escuchar esta historia. Ahora que la conoces, no la dejes caer en el olvido otra vez.